Bendiciones, mis amados, buenas noches para todos los que están ahí fielmente conectados con nosotros en nuestro espacio Gracia y Libertad. Como cada jueves, Lenny Villanueva con ustedes y el pastor Víctor Calderón, que sigue de vacaciones. Tenemos con ustedes aquí a Jesús Reyes. Jesús, bienvenido nuevamente. Gracias. No, el pastor Víctor lo ha tomado muy en serio las vacaciones. Sí. Yo creo que ya esto se ha convertido casi en un año sabático. Sí, porque no estaba muerto, andaba de parranda. Entonces pienso que el pastor ya debe volver. Debe entender que para esto lo llamó Jehová. Bien, porque ya está bueno. Entonces, no, pero son merecidas. Sí, no, son merecidas. De que son merecidas, son merecidas. Pero que vuelva. Le esperamos. Sí, no, pero nada. Fuera de esto, para nosotros es un grato placer poder estar aquí una vez más compartiendo la palabra con el Señor, sabiendo claro que ya en esta época del año el calor está subiendo. Sí. Y posiblemente usted está ahí y está en un carrito público o está en un motor con los audífonos ahí. Entonces queremos que usted sea bendecido esta noche en este espacio. Amén. Como cada semana le invitamos a que si usted está ahí escuchando y no se ha suscrito, ¿por qué no lo ha hecho? Suscríbase a nuestro canal, vaya a YouTube y escriba Gracia y Libertad TV. Dele suscribirse, dele me gusta y active esa campanita que se ve ahí para que reciba nuestras notificaciones cada semana y comparta. Recuerde que el que le comparte Gracia y Libertad le ama. Así que comparte este espacio con cualquier persona que usted entienda que necesita ser bendecido como usted lo ha sido. Tenemos varias semanas compartiendo una serie sobre el fruto del Espíritu. Ya hemos compartido varias manifestaciones del fruto del Espíritu y hoy nos toca una muy interesante para el creyente, que es la fe. Con el título Hasta que la muerte los separe. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver eso con la fe? Bueno, vamos a ver. Quédese ahí sentadito, escúchelo hasta el final para que usted pueda entender por qué este título en este fruto del Espíritu, hasta que la muerte los separe. Amén. Entonces voy a leer, busque su Biblia en Gálatas 5. Leo solamente el versículo 22. Puede leer el 22, sí. Ok. Dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad o amabilidad, bondad, fe o fidelidad, como dicen en otras Biblias, mansedumbre, templanza o dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 22 y 23. Así es, Lenny. Mira, es interesante esto que acabas de leer, estos versos 22 y 23 del libro o la carta o la epístola a los Gálatas, que si usted no lo sabía, los Gálatas es el gentilicio para la gente que vivía en una región del Asia Menor que se llamaba Galacia. Entonces los habitantes de Galacia eran llamados Gálatas, así como los habitantes de Corinto eran llamados corintios, así como los de San Juan son sanjuaneros. Amén. ¿Por qué cuando dije San Juan sanjuanero aquí como que hubo un, no sé? Hay un morenito sanjuanero aquí. Sí, hay un sanjuanero. Entonces, por eso cuando usted escucha esta carta a los Gálatas, básicamente es el nombre de los pobladores de esta región o de esta ciudad o de esta zona llamada Galacia. Entonces, ¿qué pasa? Esta carta se le escribe a ellos, pero se le escribe a la iglesia de esta ciudad. Amén. A la iglesia de los Gálatas. Entonces, la semana pasada estuvimos tratando, en el tema anterior, las dos B del fruto del Espíritu. Benignidad y bondad. Y vamos a hacer un poquito de remembranza, porque siempre nos gusta poder ambientar para que podamos caer en lo que es el contexto en el cual se dijeron las cosas. Y sabemos ya por las semanas anteriores que hemos estado hablando, de que esta oposición entre la carne y el espíritu es la oposición entre la carne y cuerpo, entre estas manos, brazos, los pies, esa boquita, como decía un famoso comunicador que ya Dios lo tenga en gloria, como decimos acá, Rafael Corporán de los Santos, esa boquita tuya, o sea, tú evangélico que dice que eres lavado por la sangre de Cristo, pero que esa boquita parece que cuando te fueron a lavar, no te la lavaron. Entonces, eso es parte de la carne.
pero los ojos, pero el espíritu es el espíritu del hombre, el espíritu interno, porque de hecho cuando usted va al texto va a encontrar que espíritu está escrito en minúscula, con E minúscula, por lo cual en ese momento se está refiriendo al espíritu del hombre. Amén. Ese espíritu que se opone a la carne. Por eso es que incluso antes de uno ser creyente, se da cuenta, por eso es tan popular esa creencia del ángel malo y el ángel bueno. Sí. De que en el hombro tengo el angelito de este lado, sí, y de este lado un demonito. Eso hasta, sí, en películas, en producciones cinematográficas se muestra. Porque siempre es una lucha real. Es una lucha real que tiene el hombre, que tiene el ser humano. Pablo dice, lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer porque la carne... Hay una lucha interna, sí, que se da en el ser humano desde antes de ser creyente. Ahora, cuando ya tú aceptas a Cristo como Señor y Salvador, tu vida es transformada, tu ser es transformado, y ahora, aunque esa lucha se da, tu espíritu, que es el angelito bueno, que tú tienes de ese lado, está siendo ayudado por el Espíritu de Dios. Y es por eso que más adelante en el pasaje va a decir, pero si sois guiados por el Espíritu. Y en ese momento, que es en el verso 18, la palabra Espíritu tiene una E mayúscula, por lo cual está refiriéndose al Espíritu de Dios. Entonces, partiendo de ahí nos damos cuenta que esta lucha que tiene la carne con el Espíritu, la única manera de que el Espíritu pueda ganar en la carne es cuando viene la intervención de Dios en nuestras vidas. Y si lo dejamos. Y si lo dejamos, porque a veces tú haces tu oración de fe, levanta tu mano, le dices, Señor, yo quiero servirte, y recibes a Cristo como Señor y Salvador, y hasta que tú no le das paso al Espíritu para que empiece a obrar en tu vida, esa transformación no se va a dar. Y va a seguir la carne ganando las batallas, ganando las peleas, y tú no quieres insultar a una gente y terminas insultándolo. Eso es porque no le hemos dado chance al Espíritu de que obre en nuestras vidas. Y así como llegamos a ese verso 22. Amén. No, y que hay una decisión que hay que tomar, porque tú ves, por ejemplo, a Pablo que dice, íbamos a tal sitio, pero el Espíritu nos lo impidió. Pero no que el Espíritu lo agarró y luego lo encadenó, no. Es que le hizo la advertencia, pero tú como humano tienes que dar un paso. Eso es Entonces así. Él nos advierte, pero a nosotros nos toca una parte. Claro, porque de repente, si fuera tan fácil, Dios lo quería que, ¡pa!, chasquea los dedos, claro, todo el mundo en el cielo. Todo el mundo aparece allá con su aura en la cabeza, sus dos alas, porque la gente, todo el mundo piensa que los ángeles tienen alas, no sé de dónde traen eso. Eso me parece que viene de los artistas de la Edad Media y esas épocas cuando habían artistas finos y famosos que no hacían graffiti, sino que hacían arte un poquito más fina, y de ahí es que viene esa idea de los ángeles con alas y demás cosas. Okay. Sin embargo, nosotros de repente no es así, no es que Dios chasquea los dedos y nosotros aparecemos todos santos, todos salvos, no, de ninguna manera. Básicamente, como tú comentas, Lenny, hay que hacer un esfuerzo, hay que hacer una práctica de vida, hay que hacer cosas que puedan implicar que ha habido un cambio en nosotros y que el Espíritu en realidad está obrando en nuestras vidas. Amén. Entonces, hoy vemos Jesús, ¿es fe o fidelidad? Porque hay una versión, la Biblia textual habla de fidelidad, pero la que nosotros conocemos comúnmente, la Reina Valera, que la mayoría de los cristianos usan, tiene fe en el fruto del Espíritu. Sí, es interesante. Cuando estuve abordando esto, me di cuenta que en el griego hay una palabra que, si la memoria no me falla, es pistis. Y aparentemente la palabra se puede traducir tanto como fe como fidelidad. Okay. Como esa creencia, esa confianza, pero a la vez esa creencia y confianza que te lleva a mantenerte fiel, a mantenerte sin renunciar a mantenerte apegado a mantenerte junto a eso que tú dices creer. Ok, bueno, pues te voy a leer esta definición del diccionario común. Dice, en la Biblia, tanto la fe como la fidelidad son conceptos estrechamente relacionados, aunque a menudo se usan indistintamente. La fe en un contexto bíblico implica confianza y lealtad, mientras que la fidelidad se manifiesta como un compromiso y obediencia a Dios y a sus mandamientos, que como tú acabas de decir, por eso el título, hasta que la muerte los separe. Es por eso, porque esto, cuando vemos esto, podemos pensar en el tema del matrimonio. Todo el mundo conoce el concepto del matrimonio. Aunque usted no esté casado, usted y yo sabemos que el concepto del matrimonio, sobre todo en el ámbito religioso, es cuando se hacen los votos y que luego entonces se hace la declaración, se dice que es hasta que la muerte los separe, que vamos a estar juntos en la angustia, en la tristeza, en el dolor, en el hambre, en la necesidad. Porque y en lo bueno también. En lo bueno, sí, caramba. Claro, conchole, también nada más la cosa mala. Si no me asuste a los solteros. No me asuste a los solteros. No, en todo, en lo bueno y en lo malo. Entonces,
Por eso se ha popularizado esta frase que es hasta que la muerte los separe. Pero la única forma de que esta relación, que ya en el ámbito civil, en el ámbito jurídico, es un contrato que se hace entre dos, que es hasta que la muerte los separe, que se puede hacer es a través de la fidelidad, a través de la fe. ¿La fe en qué? La fe en que esta relación es una relación que tiene futuro. Amén. La fe en que fue Dios que nos unió. La fe en que a pesar de las dificultades nosotros sabemos que vamos a salir adelante. La fe en que a pesar de las vicisitudes de la vida nosotros vamos a salir adelante. Como tú bien decías, la fe que a pesar de lo bueno que me pueda pasar a mí, yo no me voy a sacar el pechito y a decir, no, ya no te necesito. Amén. Porque realmente eso a veces pasa, que las relaciones de cualquier tipo, no solamente relaciones maritales, sino también relaciones amistosas, relaciones familiares, hermanos, padres, se ven afectadas no solo cuando a alguien le pasa algo malo o cuando hay situaciones difíciles, sino que también a veces se ven afectadas cuando a alguien le pasa algo bueno. Porque sí, de repente, usted sabe que aquí, no sé si has escuchado, Lenny, el dicho popular de esta gente que dice, bueno, el día que yo me saque la lotería, todos mis vecinos van a ser ricos. Sí. Y están los vecinos celebrando porque creen que él le va a dar dinero a todos los vecinos actuales del barrio donde él vive. No, todos sus vecinos van a ser ricos porque él se va a mudar para un barrio de gente rica. Amén. Y va a salir del barrio donde él vive. Entonces, ¿qué pasa? Eso, a veces cuando a la gente le pasa cosas buenas, se olvida de los tiempos en los que fueron acompañados cuando las cosas no estaban tan bien. Y eso es una muestra de infidelidad. Eso es una muestra de que no se cree en esa relación y en esa persona que hasta un momento fue ese compañero de batalla, ese compañero de vida. Cuando las cosas estaban complicadas, estuvo ahí. Amén. Y esto se aplica mucho al matrimonio, pero también se aplica a otras relaciones. Sí, y es inevitable hablar de fe sin pensar de una vez en quién. En Abraham, el padre de la fe. Es lo primero que nos llega a la mente porque estuvo dispuesto a sacrificar todo por amor al Señor. Y yo siempre he tenido esa lucha con la fe de realmente, o sea, cuando yo sé que puedo dar un paso y que realmente fue Dios que me habló, o si son cosas de mi propio, si quizá alguno tenga esa misma inquietud que tú le puedas. Mira, muchas veces nosotros, la mayoría de las cosas que a nosotros nos gustan, nosotros tenemos la fe de que son de Dios. ¿Por qué? Porque nos gustan. Pero hay veces que Dios te pide cosas que no gustan. Hay veces que Dios te pide hacer cosas que no agradan. Abraham tuvo ese caso tremendo, por eso, entre otras cosas, fue llamado el padre de la fe, porque dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Amén. Abraham le creyó, pero fíjate que cuando habla de que Abraham le creyó a Dios, la forma de justificar que Abraham le creyó a Dios fue por las obras que hizo. Amén. Por eso dice Santiago, que la fe sin obras es muerta. Nosotros podemos siempre decir, yo tengo mucha fe, porque yo tengo fe en Dios, sí, pero para tener fe en Dios, generalmente se necesita demostrar. Sí, pero voy a defender a la gente, Jesús, porque Abraham escuchó a Dios audiblemente. Entonces, ¿cómo yo sé que voy a dar ese paso? Porque la gente generalmente dice, haz tal cosa por fe. Métete en ese carro ahí por fe, que Dios te va. Pero que yo no sé si realmente Dios me está hablando. Mira, entonces, esa respuesta no la tengo yo. Lamentablemente no tengo esa respuesta, pero sí la tiene el apóstol Pedro. Cuando dice que nosotros tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia, que es la palabra de Dios. Entonces, nosotros no necesitamos que Dios nos hable audiblemente. De hecho, hoy en día, muchos errores se han cometido, muchas relaciones se han roto, muchos fracasos se han hecho, muchos ministerios se han dividido, muchas rebeldías se han manifestado en la iglesia por alguien que dijo que Dios le dijo. Por alguien a quien Dios... se ha casado. Mucha gente se ha casado y luego se ha divorciado. Mucha gente ha entrado en un trabajo y luego dice que el diablo se metió y sale del trabajo. Mucha gente ha testificado que se abrió un negocio y luego el negocio. Muchas cosas se han hecho en este tiempo en nombre de que Dios me dijo, de que yo escuché una voz, de que yo me soñé, de que yo vi. Y yo creo en los dones y creo en la manifestación del Espíritu, de que Dios todavía hoy puede obrar de esas maneras, porque de hecho en el libro de Joel, habla de que en los postreros tiempos los ancianos soñarán sueños, los jóvenes verán visiones. Es decir, que esa es una, si se puede llamar así, una premonición o una profecía de que todavía hasta los últimos tiempos los dones iban a seguir manifestándose. Que no es como esta corriente, la cual respeto, porque uno respeta las opiniones de todos, cesacionista, que habla
de que los dones cesaron con los apóstoles. Yo no, yo pienso que sí, que los dones siguen, y ese pasaje en Joel, aunque no se puede hacer, como dicen por ahí los teólogos, doctrina de un solo pasaje, pero hay muchos otros pasajes que lo avalan, de que todavía al final de los tiempos Dios hable. Ahora bien, yo prefiero confiar en la palabra escrita, porque, como decían por ahí, recuerdo hace un tiempo una persona que conocí muy sabia en temas de negocios y en temas, es contadora, y me dijo, mira, Jesús, después de 100 pesos hay que hacer, aunque sea un papelito. Sí. Para cualquier negocio, después de 100 pesos hay que hacer un papelito. Ella hizo una hipérbole inversa, exageró de que, oye, para cualquier cosa hay que hacer un papelito, porque punta de lápiz no mata. Entonces, lo más seguro que nosotros tenemos en cuanto a la fe es la Biblia, que ya es la palabra escrita de Dios, por lo cual nosotros no necesitamos que Dios nos hable audiblemente. Nosotros estamos mejor que Abraham. Nosotros tenemos un panorama mucho más seguro para creer que Abraham, que pudo haber sido fruto de su imaginación, hoy sabemos que no, porque el Señor se preocupó porque quede plasmado en la Biblia. Pero en el momento que le hablaron a Abraham pudo haber no tenido la certeza 100% real, de que era Dios que le estaba hablando. Hasta que la muerte los separe, es el tema de esta noche, basándose en la manifestación del fruto del Espíritu, que es la fe. Recuerde que usted puede suscribirse a nuestro canal Gracia y Libertad TV. Entra a YouTube, escriba Gracia y Libertad, suscribirse, dele me gusta y active la campanita para que reciba nuestras notificaciones cada semana de que estamos en sintonía. Bendecimos a las personas que están ahí conectados con nosotros y estamos aquí en Hasta que la muerte los separe. Jesús, por ejemplo, estuvimos hablando en el programa de Renuevo de Daniel, que decía, nosotros sabemos que Dios nos puede guardar, pero aún si no lo hiciera, como quiera seguiremos creyendo. Por ejemplo, entre las personas que están ahí escuchando, una mujer que quiere tener hijos, y la gente le dice, sí, tú lo vas a tener en el nombre de Jesús, ten fe, pero ¿y si no es la voluntad de Dios? Y ella creyendo ahí con su fe, ¿qué pasa? Ese es un problema del cual adolece la iglesia hoy día, de que los hermanos se llenan de una fe, pero una fe que no está basada en lo que Dios dijo. Y la realidad es que el mismo Señor en una ocasión le dijo a los discípulos que a los pobres siempre lo tendrían con nosotros. Entonces, te voy a explicar algo desde el punto de vista financiero, ya que en el ámbito secular, en eso es que elaboramos el día a día. Y la verdad es que el sistema funciona y la sociedad funciona en parte porque hay de diferentes niveles sociales. Si todos fueran ricos, no habría quien lave la ropa, no habría quien siembre los campos, Amén. No habría quien construya las casas, no habría quien haga servicio de transporte, porque todos estaríamos en un resort. Sí. Pero en ese resort no habría quien nos atienda, sí. Porque no hay meseros, no hay... o sea, que el mismo Dios permite la diversidad. Es que el Señor es tan sabio que Él sabía, oye, porque es que el Señor fue que creó el mundo y Él conoce desde el principio. La cadena alimenticia es un ciclo. O sea, se necesita gente con necesidad económica para que algunas actividades se puedan hacer dentro del sistema. Ahora, ore usted al Señor que lo ayude a salir de ahí. Entonces, volviendo a la pregunta que plantea sobre el tema de los hijos, también va a haber ocasiones donde Dios va a tener el propósito de que no tengan hijos. Amén. Porque Abraham no tuvo hijos hasta los 90 y hasta los 75, creo que fue cuando tuvo al primero, a Ismael. Y lo tuvo con la sierva Agar, lo tuvo fuera de contexto o en un acto de desesperación, porque ahí estamos viendo al propio padre le da la fe, pero él no le falló la fe, lo que le falló fue el carácter. Sí, la fe le falló a la esposa. La fe le falló a la esposa, y la esposa en su desesperación le dice, no, dale con la sierva. Dios se está tardando, se lo olvidó. ¿Tú me entiendes? Sí. Entonces, pero luego, 14 años más o menos después, viene el hijo de la promesa, que es Isaac, ¿verdad? Amén, sí. El hijo de la promesa viene 14 años después. Entonces, a veces nosotros, en el tiempo actual, tenemos fe en cosas que podemos ver o resolver nosotros mismos. Amén. Por eso, a veces nosotros decimos, yo voy a conseguir tal cosa por fe, pero es porque en el fondo tú ves la posibilidad de tú lograr. Ahora, hay veces que Dios nos pide hacer cosas que se necesita una fe real, y quiero irme a la connotación de la fidelidad. Amén. Nuestra mayor requerimiento de fe
es esa fe salvadora. Y la fe salvífica o salvadora, como le llaman algunos estudiosos, tiene que ver con el hecho de que yo me mantenga fiel a Dios a pesar de las dificultades. Por eso el tema se llama hasta que la muerte los separe. Amén. Los separe. Y le tengo algo interesante, usted que nos está viendo, que nos está escuchando ahí. Esta exclamación de hasta que la muerte los separe se usa en el ámbito del matrimonio, Sí. cuando se hace el acto. Pero le tengo una revelación interesante. Viene revelación. Viene revelación. La promesa de Dios es que si nosotros estamos en Cristo, nuevas criaturas somos, las cosas viejas pasaron, pero hay una promesa. Y es que dice que nosotros no moriremos, sino que viviremos eternamente. Amén. Es decir, que como es hasta que la muerte los separe, este es un matrimonio que no tiene separación No tiene con el fin, Señor. sí. No tiene fin porque no hay muerte. Amén. El creyente no tiene muerte. Cuando se termina el periodo aquí en el cuerpo, pasamos de un estado a otro. Ahora entiendo porque el Señor le dice a los discípulos, no, Lázaro no está muerto, solo duerme. Solo duerme. Porque que él no concibe la muerte. No, es una interrupción momentánea que luego cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, va a levantar a su pueblo y viviremos con él por la eternidad. Ahora, se va a necesitar fe en la connotación de fidelidad. ¿Por qué? Porque si nosotros creemos que vamos a vivir con el Señor para siempre, no debemos traicionar al Señor. Amén. Si nosotros creemos que vamos a estar casados como esposa, como la esposa de Cristo, que tal vez estoy escuchando, no, que somos la esposa, que el Señor viene a buscar a su iglesia, el espíritu y la novia dicen, ven. Sí, pero nosotros debemos estar como las 10 vírgenes. A la expectativa. A la expectativa de que el Señor vendrá. No pensar que el Señor se tarda, porque el mismo Pedro dice, el Señor no retarda sus promesas, como algunos lo consideran tardanza, sino que es fiel, que es justo para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos paciente. acudan al arrepentimiento. Amén. Entonces, esa fe nuestra debe tener la paciencia, porque es una combinación de cosas, para esperar al Señor, para esperar en el Señor. Pues quizás usted que tiene 5 años en el Evangelio, si Cristo, su segunda venida se hubiera dado hace 6 años, usted se queda. Amén. Usted se queda. Entonces, no piense que el Señor se tarda, sino que nosotros debemos tener la fidelidad y la fe para saber que el Señor va a venir cuando tenga que venir. Porque las 10 vírgenes no sabían cuándo venía el novio. ¿Y qué sería la fidelidad? ¿Qué sería ese aceite de las 10 vírgenes? ¿Seguir congregándose? Seguir congregándose, orando cada día, sigue leyendo tu palabra, sigue viviendo conforme. No tomes la forma de este mundo, porque en las redes sociales hay un challenge o una tendencia. Ahora tú siendo evangélico vas a negar tus principios y vas a ser infiel al Señor para seguir con la moda que hay en el mundo. No, se trata de nosotros ser fieles al Señor, de que por más que nos ofrezcan villas y castillas fuera, nosotros sepamos que nuestro esposo, que es el Señor, viene en algún momento y es qué bueno, como dice el del mayordomo, que cuando el Señor venga nos encuentre haciendo así. Amén. Nos encuentre ahí en la casa, nos encuentre cocinándole. Es como que los padres salgan y dejen a los hijos ahí. Venimos ahorita, sí. Que de repente cuando tú vayas no encuentres la casa llena de muchachos, que te armaron una fiesta, que te rompieron los platos. No, sino que cuando el Señor venga nosotros nos mantengamos fieles. Nosotros nos mantengamos fieles sabiendo que cualquier cosa que nos ofrezcan fuera del Señor, la vamos a rechazar porque somos fieles al Señor. Y eso es parte de este fruto del Espíritu en el cual habla Gálatas en este capítulo 5, los versos 22 y 23. Esa fidelidad, esa fe, para mantenernos firmes aún a pesar de las ofertas del diablo. Y nosotros, a pesar de que hablamos del padre de la fe, Abraham, tenemos un ejemplo increíble de la connotación de fidelidad. Y es el propio Señor Jesús. Cuando el diablo lo tentó en el desierto, él le decía, escrito está. O sea, no hay nada que tú me puedas ofrecer que me haga a mí apartarme del Señor. No hay nada que tú me puedas ofrecer que me haga a mí negar al Señor. No hay bienes materiales, no hay gloria, no hay posición, no hay estatus que me haga a mí apartarme del Señor. Y no hay sufrimiento. Ni siquiera la necesidad fisiológica. La necesidad porque tenía hambre. Tenía hambre. Era verdad que el hombre tenía hambre, tenía muchos días sin comer. Entonces tal vez tú dices, no, pero que yo tengo mucho tiempo esperando un marido, y Jehová no me da un marido, yo me voy a alocar. Qué tosco. No sea loca, hermana. No sea loca, hermana, porque si ese marido es Jehová que se lo va a mandar, usted tiene que esperar a que Jehová se lo mande en el tiempo que él se lo quiere enviar. Ahora, si usted que lo va a salir a buscar, ya no diga después cuando le salga malo el hombre que fue Jehová que se lo dio. No, usted se buscó el suyo. Jehová, o te lo llevo o te lo mando. O te lo llevo o te lo mando, y ahí viene esa oración. Entonces, para que no le pase luego como David y como Saúl,
que Dios tenía preparado a David, un rey justo, un rey conforme al corazón de Dios para el pueblo, pero como el pueblo tenía envidia de la condición de los demás, no se mantuvo fiel a Dios y pidió un rey y eligió un rey. Y entonces ese le salió malo. Entonces, usted quiere que Dios lo bendiga y lo bendiga en el tiempo que tiene que bendecirlo, sea fiel. Que se vea en usted y en mí este fruto del Espíritu, que es la fe, que es la fidelidad, para que el Señor en su momento nos dé a ese David que va a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Y esto se aplica a todas las áreas de la vida, no solo a maridos, sino también a trabajo, esposa, hijos, ministerio. Es mantenernos fieles a Dios, sabiendo que Dios está en control. Hasta que la muerte los separe es el tema de esta noche, basándonos en la fe como fruto del Espíritu. Es un mensaje final ya para nuestro público creyente y no creyente que está ahí. Mensaje final en buen dominicano. Fe, fidelidad. No salga por ahí, como dicen por ahí en buen dominicano, a tirar canita en el aire. Manténgase fiel al esposo, porque el esposo, el novio, un día va a aparecer a buscar a su iglesia. Entonces, que no nos agarren asando batata. O sea, que no nos agarren desprevenidos. Mantengámonos fieles, porque este es un fruto del Espíritu. La fe, la fidelidad. Y si usted y yo decimos que creemos en el Señor, nosotros debemos esperar al Señor en el cual decimos creer. Amén. Bueno, hemos llegado al final de este espacio ya. Será para una próxima entrega el jueves siguiente de este su espacio. Recuerde que esto es Gracia y Libertad. Un programa que edifica. Bendiciones. Hasta la próxima semana. Bye.